Shabbat Shalom y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam. Hoy, cierto, hablamos sobre la Parashá Shoftim. Bueno, toda esta semana. Vamos a hablar un poquito de un resumen de esta Parashá, pero quiero referirme, en cuanto a esta Parashá, al tema legal, porque es una porción de muchas leyes. Bueno, vamos a profundizar en el tema legal como si fuésemos jueces, nosotros mismos. Entonces nos vamos a poner en el lugar de un juez para ver qué aplica, cierto, en un juicio de acuerdo a esta parasha y otras cosas. Entonces vamos a colocarnos en ese rol, en este día por lo menos. Entonces, en resumen, en esta porción, Moshe detalla las características más importantes de un juez, que es la capacidad de mantenerse objetivo y la fortaleza de poder rechazar un soborno. El único objetivo, ¿cierto?, de un shofet o un juez es cumplir la voluntad del Eterno, así como lo detalla la halajá. O sea, que haya justicia divina, prácticamente. Que la justicia, en la voluntad de Dios, ¿cierto?, se haga en esta tierra. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, podemos decir. Nada debe disuadir, ¿cierto?, al juez para impartir justicia. Nada tiene que amedrentarlo ni importarle la situación socioeconómica o lo que sea. Tiene que impartir un juicio, ¿cierto?, parcial. Las prácticas idolátricas tenían que ser erradicadas y castigadas. La idolatría, de hecho, representa una perversión de la justicia, ya que se sustituye la justicia divina por las debilidades y los deseos humanos. ¿Por qué? Porque el culto, cierto, a muchos dioses depende de esto. Yo quiero que Dios me bendiga y le hago un sacrificio para que me dé aquello, para que me dé la lluvia, el agua, para que mi cosecha sea buena. Ellos tenían diferentes, ciertos dioses, divinidades con los cuales pretendían, cierto, que jugaran a su favor a través de este tema de las ofrendas en la antigüedad. Entonces, esta creencia de la idolatría es que uno finalmente tiene muchas morales. No hay una sola moral, hay varias morales. Porque si mi Dios me pide un sacrificio humano, y yo sacrifico a mi hijo, voy y lo sacrifico para que Dios me bendiga y me vaya bien, pero estoy matando a una persona. Entonces, eh, la idolatría, ¿cierto?, se basa en que los dioses tienen dan ciertos favores a cambio de algo. En el fondo, lo que pretende cada persona, dice en su corazón: quiero lograr esto y tal cosa, por lo tanto haré esto y aquello y seguramente me resultará. Pero, y colocan su esperanza, ¿cierto?, en esta imagen tallada, en este Dios, como lo dice el Salmo, pero finalmente lo que quiere es cumplir el deseo de su corazón, o lo que él se propuso, ¿cierto?, dentro de sí, que no tiene por qué ser algo justo, ¿ok? A lo mejor quiere hacerse millonario rápido, pero no tiene por qué desear en su corazón que sea por medio justo. A lo mejor quiere hacerlo de manera fácil, rápida e injusta. Entonces va y le pide a un Dios que le dé esto. No sé si eso le suena algo de los narcos mexicanos que le rezan a sus santitos, ¿cómo las que le llaman una virgen negra, a la muerte? Entonces, por cumplir un deseo de su corazón, de lo que está ahí, no, pero es que es como algo global. Entonces, pretenden que haciendo X cosas o teniendo fe en cierta Dios, en cierto santo, se les va a conceder aquello. Pero la vida no es tan así. Uno tiene que hacer las cosas correctas para recibir una correcta compensación. Hay que hacer siempre justicia. Entonces, la justicia de la Torá busca y que se establezca una única moral para todos, ¿cierto? Para la sociedad, para cada uno como persona, y que se aplique esta justicia de forma imparcial para todos. No porque yo quiera algo, le pido un favor a un Dios, me lo concede, pero resulta que a lo mejor aquello interrumpe la vida de los demás. ¿Por qué? No, es que yo quiero ese castillo que tiene él. Entonces voy y voy a hacer algo para que
este Dios lo castigue y lo abandone a su suerte y yo me quede con lo del otro. ¿Por qué estas cosas se daban? Y se dan hasta el día de hoy. Bueno, esta es la idolatría, y la idolatría interrumpe completamente el sentido de justicia, porque la idolatría busca, ¿cierto? Eh, como reflejar el corazón humano en esta panteón de dioses y ver quién me es favorable en el fondo. Pero la moral del monoteísmo es diferente. Hay una justicia, un Dios, una ley, una forma de actuar y esa es la forma en que nos tenemos que desenvolver unos con otros y nosotros con Dios, de una forma moral y ética, no de varias formas, o la que más me conviene. Entonces la idolatría pervierte la justicia, porque sustituye una justicia mayor por, por querer imponer nuestra debilidad, no salir desfavorecidos o nuestros deseos del corazón. ¿Cierto? Para instituir esta voluntad divina se establece un Sanedrín, un cuerpo de jueces, ¿cierto? Donde hay discusiones, ¿cierto?, sobre estos temas y se trata de imponer, de acuerdo a la perspectiva de la Torá, la justicia. Luego, ¿cierto?, también habla del rey que tenía que ser elegido con una persona conforme al corazón de Dios, podemos decir, con un compromiso hacia Dios. Tenía que tener un compromiso hacia la Torá y hacia el pueblo, porque el rey manejaba estas expectativas. O sea, guiar y conducir al pueblo, así como lo hizo Moisés. Por otro lado, guiar al pueblo para que las leyes, ¿cierto?, de la nación fueran las que Dios también había instituido. Y por otro lado, tenía que satisfacer las necesidades de su gente. Porque poner un rey que nos va a oprimir no tiene mucho sentido, porque la gente elige a alguien para que les vaya mejor. Entonces tienen expectativa, esperanza de algo. ¿Ya? Entonces, la Torá ordena que escriba su propio Sefer Torá o libro de la Torá y lo lleve consigo en todo momento. O sea, que prácticamente sea como un juez y que aprenda a ser un juez, a impartir justicia, porque tiene mucha autoridad, por lo tanto tiene que aprender de justicia, de ley. Por dicha razón, ¿cierto? Por ejemplo, aquí también en Chile ha pasado, muchos de los presidentes de esta nación han sido abogados, porque tienen que conocer de las leyes y la justicia. Que pues no tenían por qué hacerle nada. No, no, los jueces eran, de hecho, en esta época o cuando los hijos de Israel ingresan a la tierra, ¿cierto?, de Canaán o la tierra prometida, Israel, posteriormente, los jueces eran de las tribus, eran personas de cada tribu. De hecho, la sociedad se conformaba, como sale en el libro de los jueces, eran pequeñas tribus que se les llamaban mishpajot, una mishpajá, que tenían, ¿cierto?, una familia, como un clan. Una familia es un clan. Un clan pueden ser 70 personas fácilmente. Yo, mis padres, los hijos, 5 hijos más los nietos, y por aquí y allá, ya hace un montón de personas. Eso se le llamaba mishpajá en esa época, que era como un clan familiar. Y habían jueces que eran parte de las tribus. O sea, eran personas destacadas dentro de cada tribu y que resolvían los asuntos de cada mishpajá. Porque cada mishpajá tenía también que resolver sus problemas y sus dificultades. Cada mishpajá tenía su herencia, bueno, tenía que impartir justicia en varias cosas. Luego, más adelante, Moshe se vuelve a referir a la tribu de Leví, recalca, ¿cierto?, que el pueblo los proteja, porque tienen que dedicarse, ¿cierto?, a establecer el estudio de la Torá, impartirlo, ¿cierto?, en medio del pueblo, y iban a ser, en el fondo, personas, una tribu apartada especialmente para este fin, que pudieran ser un referente. Bueno, para que haya justicia, hay que aceptar que la justicia que se está impartiendo es prácticamente la justicia divina. Eso es lo que establece la Torá. O sea, si hay una justicia y hay un caso y me pongo ante los jueces y se dictamina A o B, yo tengo que seguir A o B de acuerdo
entendiendo que eso es parte de lo que es la voluntad de Dios también. Ahora, no significa que yo no pueda apelar a una causa si creo que tengo razón o que no se consideraron todos los antecedentes, quizás. Pero sí tengo que aceptar esa resolución como algo prácticamente divino. Porque si no, si a todos no nos gusta como juzga el juez, vamos todos a apedrear a la casa del juez. Vamos a lastimarlo a él y a su familia. Porque no nos gustó el juez. Lo cambiamos. Entonces tiene que haber cierto resguardo, y esto se da en que todos entiendan, mira, esta persona está dedicada a esto, vio todos los casos, todo el caso y los antecedentes y dictaminó esto. Es como que Dios hubiese dictaminado esto. Entonces, la Torah se basa de hecho en esto, o sea, em, todo el argumento de la Torah es este. Moshe desciende del monte con las tablas, las lojot, las tablas de la ley, porque la ley es algo divino. No es simplemente algo pasajero, temporal o un capricho de un rey. Lo cual sí sucedía en todo el mundo antiguo. Y esta es la gran diferencia, de hecho, del código de la Torá del pueblo israelita que del resto de las naciones de su época. Porque todos tenían leyes, ¿cierto? Hay varios códigos. Códigos de los códigos hititas, los de, ¿cómo se llama? Nusa, los códigos de Hammurabi, o sea, Babilonia, Persia, los hititas, y un montón de pueblos tenían sus leyes. Pero las leyes las dictaminaba el rey. Entonces el rey que llegaba anulaba las leyes que no le gustaban del rey anterior, ponía nuevas leyes y punto. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente queda toda a un capricho, entre comillas, del rey o a su propia objetividad o lo que él cree que está bien. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Tenemos los decretos presidenciales, cosas que son reminiscencias, ¿cierto? De esto. Ahora la Torá, el argumento de la Torá y el argumento del judaísmo, ¿cierto? Es precisamente que la Torá o la ley es divina, por lo tanto el establecimiento de esta justicia es divino, porque esto ha logrado, y de hecho esto ha logrado que esta ley sea apreciada a través de las generaciones, el tiempo, donde sea que hayan estado, e incluso otras personas que han querido aprender de esta ley, como lo pasaba en los días de Yeshua, que estaba el Código Romano, muy famoso, pero muchos querían estudiar la ley de Moisés. Entonces, la Torá se volvió en algo especial y diferente al resto de las naciones porque consideraron que esto era divino. Consideraron una Torá divina. Y eso cambia todo. Porque en otras épocas, bueno, y generalmente es así, o sea, de hecho, a ver, hay dos formas de ver el tema de las leyes. Y yo diría que la Biblia tiene los dos tipos. Una es que se legisla cuando ya las cosas suceden y uno ve que hay un caso y no hay legislación que pueda dirimir ese caso. La ley generalmente es la costumbre. Si todos dicen que yo estoy peleando con una persona y él tiene la culpa el que inició la pelea, bueno, entonces la legislación dice que el que inició la pelea tiene la culpa. De todo, podemos decir. Y otra cultura dirá, no, él tendrá culpa, pero si este respondió también tiene culpa y tiene que cargar con el mismo nivel de culpabilidad. Entonces, las leyes nacen de acuerdo a los sucesos. De hecho, uno puede ir viendo, ¿cierto?, en la Torá, por ejemplo, algo bien simple, no estará un hombre con una mujer y su hermana, porque en la Torá aparece que, ¿cierto?, tuvo uno de nuestros patriarcas con, ¿cierto?, Raquel y Lea, que eran hermanas. Entonces dice, no se va a desposar ahora con una mujer y su hermana, porque era causa de rivalidad. Pero a lo mejor habían otras leyes o otras costumbres que lo permitían y no había como un problema. Pero la Torá lo prohíbe porque nos trae el ejemplo. Entonces generalmente las leyes se van conformando de acuerdo a sucesos que van ocurriendo, ¿ya? Y hay otras leyes de la Torá que los deja como establecidas como a perpetuidad, como no solo por la costumbre, sino porque Dios lo dice, una cosa así. Y también en el mundo hay leyes de este tipo.
De hecho, hoy día uno igual debe cuestionarse muchas veces algunas cosas, porque a veces los juicios son esto o aquello. Voy a poner un caso muy polémico, pero es lo único que se me vino a la mente. Por ejemplo, el tema de qué pasa cuando hay un tribunal internacional y hay un país que está en dictadura. Si el Tribunal Internacional dictamina que hay una dictadura, que hay una violación de derechos humanos, que hay en el fondo que la gente votó y no se respetó la democracia, etcétera, ¿por qué no interviene? Si no se supone que es un tribunal, no es que su gente tiene que hacer algo. Bueno, pero en otros casos uno podría decir no. Si ya está determinado que hay una violación de derechos humanos, alguien tiene que sacarlo de ahí. Entonces puede haber otros que vengan e impartan justicia. El problema de eso es que, claro, hay leyes internacionales y se meten en la ley interna de otros países. No les gusta esto, ¿cierto? En general, pero uno se pregunta, ¿es efectivamente correcto dejar que alguien entonces siga haciendo sufrir a su gente solo porque su gente no ha hecho una revuelta para que salga del poder? Si ya está visto por todos los organismos que hay derechos, o sea, que hay violaciones de derechos humanos. O sea, ahí, por ejemplo, tenemos un caso, pues alguien podría decir, no, aquí lo que corresponde es sacar a esta persona, llevárselo preso, como pasó, ¿no? El caso de Maduro. Lo culpo porque también está, además de tal cosa, está haciendo tráfico en otros países. Bueno, le pongo una orden de búsqueda y lo voy a buscar hasta su país, cosa que no se debería, no es muy común que ocurra, ¿cierto? Más que nada lo entregan la Interpol cuando van en alguna zona franca, no sé, pero, o en otros países. Pero aquí tomaron ese camino. Pero podríamos haber estado toda la vida con un personaje que está haciendo daño, ¿cierto?, a su gente. Entonces, ahí uno se pregunta, bueno, en realidad la ley está hecha porque de verdad hay que respetar lo que dice ahí, cuando en realidad todos sabemos que hay que hacer otra cosa para solucionar el problema. ¿Por qué no hacemos algo para solucionar el problema? En vez de seguir manteniendo o cuidando de una ley que no está resolviendo los problemas de la gente. Por eso es que las leyes se construyen de acuerdo a la costumbre, que está en la forma antigua. La costumbre, es decir, si alguien robaba y seguía robando, en la antigüedad efectivamente le cortaban el brazo. Y ocurre hasta el día de hoy, de hecho. ¿Por qué? Porque sigue robando, no entiende, no hay forma que entendiera, le cortaban el brazo. Entonces de ahí nace ese ojo por ojo, diente por diente, pero que después se transformó en Israel en una ley más equitativa, ¿cierto? O sea, tú me robaste X, ok, tienes que devolverme X, pero además me tienes que reponer algo más. La Torah instituye, ¿cierto? El tema, ¿cierto? De el tikkun, que es la restitución. Esto tampoco ocurre en todos los modelos de leyes, ¿cierto? Donde hay una restitución. O sea, la persona que robó tiene que devolver lo que robó y además un quinto. En varios casos. Cuando le roban el animal al vecino, otra cosa. Hoy día eso no se cumple para nada. O sea, no hay forma hoy día de que se les cobre o que devuelvan esto. Entonces, a ver, yo creo que sí hay formas, simplemente que no la hacen, ¿cierto? No la ejecutan o no hay una importancia. Entonces, hay muchas leyes que no traen restitución al agraviado. Por lo tanto, ¿podemos llamar a eso una ley buena si no hay restitución al agraviado? Bueno, si entramos en el mundo de las leyes, nos tenemos que preguntar un montón de cosas. Y de hecho, ya para no darle más vuelta, entremos en el mundo de las leyes. Veamos lo que nos enseña esta para allá, en estricto rigor y en la jurisprudencia, ¿cierto? Que nos habla. Si quieres comentar algo, ¿no? El ejemplo que iba a dar era, por ejemplo, los juicios de Nuremberg. El juicio de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg fueron como un tribunal de jueces internacionales que juzgaron a los nazis. Los juicios de Nuremberg. Aquí le.
le llamamos así. Fue un tribunal de jueces de diferentes países que cogieron a personas que estuvieron completamente comprobados que tuvieron algo que ver con el régimen nazi y los judíos. Sí, y no tenían No jurisprudencia eran, no eran allá. alemanes, eran diferentes Claro, nacionalidades. hicieron un tribunal internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad, en el fondo, a las personas que seguían después de Hitler. Es que en ese tribunal de Nuremberg hubo algo que quizás para la historia pasa desapercibido. ¿Y cuál fue? Que los países aliados se aliaron y conformaron como una sola potencia. Y como tal, buscaron al Sí. opresor. Sí, efectivamente. Pero tuvieron que buscar los argumentos para darle peso, ¿cierto?, a la acción que iban a tomar y que era justa. Sí. Porque no era simplemente un ensañamiento, una venganza, que le hiciera perder a ellos la credibilidad de ser naciones como justas, independientes, que cada una por su lado vio y analizó estos hechos. Bueno, de hecho en la película hace que poco salió, si la pueden ver. Cuando fue mi cumpleaños me invitaron a verla aquí. Y en ese caso, por ejemplo, yo como ciudadano chileno, opino que los países tienen los gobiernos que se merecen. Porque, por ejemplo, el caso de Nicaragua con el señor Ortega, el caso del mismo Venezuela con el señor Maduro, y el caso de Colombia con el señor Petro, y así podríamos seguir. Yo, personalmente, no sé, de repente uno dice, porque tiene esa opinión en base a cómo la gente vota, pero no creo que la gente espere recibir todas esas cosas negativas que traen estas personas antes, o sea, o que lo quisieran antes de votarlos, por ejemplo. Yo creo que si hay engaño, si hay malversación de fondos, de atribuciones, y eso es maldad en el fondo. Ahora, lamentablemente las naciones más jóvenes, quizás, no tienen mucha fuerza como para plantarse culturalmente y decir no aguantamos esto y se acabó. Bueno, eso Porque fue- hay otras naciones que no aguantan y... Eso fue lo que pasó en Chile, Ujú. en el golpe de Estado. ¿Sí? Bueno, los milicos dijeron no aguantamos esto y se acabó, ¿no? Efectivamente, por eso es un tema de cultura, de organización. Yo no sé si siempre tenemos lo que nos merecemos, yo creo que... Que- Pero granito a granito ya. a veces parece merecido. Por eso nosotros estudiamos la Torá por un hecho, ¿no es cierto? Ujú. Por tratar de mejorar nuestra idiosincrasia, ser mejores personas, ir avanzando en el concepto de Sí. la Torá y tratar de hacer lo que la Torá nos dice. Sí. Bueno, la gente, por lo general, vota por una cuestión que ni siquiera está convencida de que por quién vota. Mm. Vota por envidia, vota porque el de allá tiene más que yo. Por eso vota la gente. Muchas veces. Claro, no, Por muchas veces, odio. por lo general. Porque hay una historia antigua de que... Igual no me quiero ir al tema de votación, quiero No, entrar al tema de leyes duro, Sí. puro. Hay un cuento antiguo, muy antiguo, que dice un fulano se quejaba ante un tribunal porque el vecino estacionaba el auto. Y bueno, ya tanto reclamó que fueron a ver el auto. Ujú. Y el auto no le molestaba para nada. Y le dijeron al vecino que reclamaba, oiga, ¿por qué usted reclama contra el vecino que tiene el auto? Ujú. ¿Ah? ¿Por qué reclama por el auto? No, si yo no reclamo por el auto. Lo que me molesta es que él tenga un auto. Eso. Claro, ese es el problema. Sí. Entonces, igual acá, esa cuestión de igualdad no existe, porque nosotros que leemos la Torá sabemos que Abraham no era igual a su estado. No. Ya, miren, de todo lo que yo le hablé esta antesala, vamos a entrar de lleno ahora. Entonces, dentro de el Mishpat, el juicio de la Torá, como les dije, el primer principio es que se dice que el derecho de la Torá es un reflejo del Midat Adin, que sería el atributo divino, el juicio, el atributo de juicio divino. ¿Ya? O sea, el derecho de la Torá es un reflejo de el juicio de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando un tribunal, y esto es lo que establece, ¿cierto?, la Torá o el sistema de justicia de la Torá, cuando juzga en la tierra, se establece que si juzga, por lo tanto, de acuerdo al juicio divino, la presencia divina reposa sobre aquel tribunal. Eso es lo que dice el Talmud.
Por el contrario, cada vez que un tribunal falla de una forma alejado, ¿cierto?, del juicio, o de la justicia, de la imparcialidad, etcétera, quita, ¿cierto?, ese beneficio de que la presencia de Dios se establezca sobre ese lugar, esas personas, ese país, etcétera. Y finalmente desbalancea, ¿cierto?, las cosas. Para nosotros, ¿cierto?, significa que muchas veces la gente tiene una sensación de que no hay justicia, ¿cierto? Bueno, eso pasa cuando un tribunal nos juzga bien. Entonces, la Parashá Shoftim nos habla de este sistema judicial y cómo lo constituye la Torá. Estas no son sugerencias éticas, sino que es derechamente cómo conducirse de acuerdo a estas leyes, ¿cierto? Y cómo el pueblo tenía que conducirse. Lo primero, el primer concepto, hay que nombrar jueces. Entonces, este es un mandamiento positivo. La Torá dice, Shoftim, Beshotrim, ¿cierto? Ditel, Leja, Bejol, Sheareja. Jueces y oficiales pondrás para ti en todas tus ciudades. Por lo tanto, el juez tenía que constituirse en un magistrado que tuviera una ordenación, según dice la tradición, o una smija, que se llama en hebreo, que evalúa, ¿cierto?, que la persona esté apta, que sea capaz de, y para poder dictar veredicto, ¿cierto? O sea, el juez tiene que estar preparado y capacitado para dictaminar el veredicto y está ordenado, tiene una investidura para hacer esto específico, el shofet. Por otro lado, ¿cierto?, está el oficial o el alguacil, el shoter. El shoter, como dice shoftim o shotrim, este es como el singular, es el brazo ejecutor o el policía. Entonces la halajá dice, Rambam, que un juicio sin oficiales que hagan cumplir la sentencia, a ver, si hay un juicio sin oficiales que hagan cumplir una sentencia mediante vara y azote, carece de validez funcional. Así lo dice. O sea, vara y azote, porque la Torá establece, ¿cierto?, que algunos castigos son con vara y azote. Dice eso, no habla de la cárcel, eso es algo contemporáneo, ¿ya? Habían castigos. Castigo es restitución física, pero también había un castigo físico, muchas veces. Eso pasa en la época de la Torá, en la época de Israel. Por lo tanto, si hay un juicio donde no hay oficiales que sean capaces de advertir o de reflejar la capacidad que tiene la ley de castigar en el fondo, ¿cierto? De castigar, carece de validez ese juicio. O sea, un juicio, la persona que entra en un juicio tiene que saber que puede haber una consecuencia después de ese juicio. Y que yo no puedo llegar a escaparme, porque hay oficiales, que no puedo llegar y contradecir el dictamen porque hay un resguardo total y hay personas que se van a encargar de hacer cumplir esa sentencia. Entonces un juicio sin esto no es un juicio real, si no hay oficiales, dice la halajá. Y es lo que dice la Torá. En segundo lugar, la jerarquía de los tribunales. Ya. No es que hay un primer juicio y todo se acabó. Hay un tema de jerarquía. No es que el primer juicio lo dictamina todo. Puede haber apelación y puede haber también hay competencias, ¿cómo decirlo? Hay competencias que son zonales. O sea, depende de dónde esté uno, ¿cierto? Es como tengo un caso y está en el juzgado, tengo un problema familiar en el juzgado de familia. En tal lugar pasó tal cosa, bueno, está el juzgado número tanto de tal zona, que le corresponde en el fondo dictaminar el tema, o que aguarda este caso. Esto es lo mismo que establece la Torá, es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia ante esto. Entonces, como para ejemplificarlo, encima de todo estaba el Sanedrín Agadol, un gran Sanedrín, que tenía 71 jueces, un número impar, ¿cierto? En caso que hubiese una votación, tiene que haber una decisión final y no estar eternamente sesionando, ¿ya? Luego había un Sanedrín menor, ¿ya?
o Catán, que tenía 23 jueces. Y velaba en el fondo por cada una de las ciudades. O sea, tenían que estar en todas las ciudades de Israel. El Sanedrín Agadol es como ¿cómo es que se llama? Donde juzgan aquí en la Constitución, el Tribunal Constitucional, una cosa así. Como el Tribunal Constitucional y los demás son los tribunales, ¿cierto?, de cada zona. Pero el Sanedrín no era el tribunal constitucional. Sí, pues el Sanedrín Agadol, que tiene 71 personas, juzga sobre Jerusalén y tiene como la mayor atribución de todas. Si en caso que haya una apelación. ¿Cómo? No, si el tribunal... Era como El Congreso, como en el Congreso se discuten las leyes. Sí. Hay una asamblea de jueces, que aquí se le llama el Tribunal Constitucional, que es donde están los jueces más importantes de Chile, que dictaminan cualquier cosa que se vaya de las cortes de apelación, etc. Y, por último, el Beit Din. El Beit Din estaba en cada uno de los pueblos, ¿ya? Y veía casos civiles. Y un Beit Din se constituía con 3 personas, o 3 jueces, ¿ya? Este era 3 personas que podían estar y dictaminar X cosas dentro de una ciudad. Incluso puede ser que de manera local, por ejemplo, una sinagoga tenga 3 personas que dictaminen X cosas hasta el día de hoy. Este modelo se sigue preservando, aun cuando el Sanedrín mayor, aunque en Israel hoy día hay un Sanedrín, existe, pero digamos, el más grande de todos no puede funcionar si no hay un Jerusalén activo y bueno, con varias cosas. Moreno. Sí. Cortito, por favor, que me falta un montón. El Sanedrín antiguo lo presidía ahí sí un coro, un sacerdote, según lo que yo leí. Sí, las personas de mayor rango podían ser también sacerdotes. Sí. Ahí podían. Es que claro, tiene que ver con la expertise, pero también había muchos sacerdotes, efectivamente. Juan Congador también podía estar ahí. O sea, tendría que destacarse también por el tema. Y eso fue lo que ocurrió en los tiempos de Yeshua. Sí, lo que leíamos ahí. Ya, el Beit Din de 3 jueces solo veía casos civiles que tenían que ver con derechos de propiedad, es decir, robos, lesiones y multas. Cosas que pasan entre persona y persona. El Sanedrín Catano, el pequeño Sanedrín, tenía que ver casos que ya entraban en penas capitales o tenían alguna causa fatal, o sea, la consecuencia de que el acto tenía una pena capital, ¿cierto? Entonces está acusado de una pena capital, bueno, entra el Sanedrín. Tiene que haber 23 jueces porque se entiende que hay que condenar con una mayoría calificada, es decir, 12 resuelven, 11 condenan, más el equilibrio numérico. O sea, perdón, 12 pueden absolver y 11 condenan. Es como... y viceversa. 12 pueden condenar y 11 pueden absolver. Digamos como que la mayoría es 12 de entre los 23, ¿cierto? ¿Se entiende? Entonces ese equilibrio numérico tenía que estar ahí. Y en el fondo, mínimo 12 personas tenían que estar de acuerdo con una pena capital y que correspondía aplicarla. ¿Ya? A eso va, tenían que haber 12 por lo menos. En el tribunal mayor, que el Sanedrín Agadol, de 71 jueces, este estaba en su tiempo en Jerusalén y funcionaba esto como una Corte Suprema, ese era el nombre, la Corte Suprema Constitucional. Entonces estaba facultada para juzgar este tribunal mayor al rey, al sumo sacerdote, a una tribu completa que estaba acusada, por ejemplo, de idolatría o de declarar la guerra de forma unilateral e involucrar al resto de las tribus, por ejemplo. O sea, son temas nacionales, por así decirlo. Ahí vemos, ¿cierto?, el gran problema que tenía el rey David, por ejemplo. El rey David tuvo un gran problema porque mandó a matar a alguien. Sí, Y en la Torá eso es una pena capital, él tendría que haber muerto él. sí, Pero
Porque cometió el decidieron en el fondo? ¿Qué decidieron ahí? Eh, ¿Sacrificar? yo tenía entendido una cosa, legalmente David no cometió un pecado, porque yo tenía entendido que los hombres que iban a la guerra dejaban la carta de divorcio a las mujeres, porque llegaban muchos casos donde por alajá, si no enterraban al esposo, la mujer quedaba incapaz de poder volver a casarse de por vida. Entonces yo tenía entendido que cuando los hombres iban a la guerra le daban la carta de divorcio a las mujeres para liberarla en caso que no regresara. Entonces técnicamente Me suena como una práctica. David ahí no cometió Mira, trágicamente. me suena como una práctica. Yo tenía entendido eso. Me suena una práctica de alguna época, pero no de esa época. No. Porque hasta ahí la Torá no establece eso. Respecto de la carta de divorcio o de repudio, para nada. De hecho, Derecho al pecado. no, es que él hizo una maquinación completa. O sea, Claro. yo estoy siendo totalmente O sea, como sincero y directo. Sí. David mandó a matar a alguien. sí. Ya, yo puedo sacar un requisito legal. ¿Por qué a lo mejor no lo mataron a él? Porque ese argumento que tú das, tal vez lo están tratando de traer para decir por qué por qué no murió David y por qué murió su hijo. No. Lo que yo digo es que legalmente, a ojos de la legalidad, técnicamente David no hizo nada malo, pero sin embargo, como Dios no estaba viendo la legalidad, sino la intención que David estaba haciendo todo eso. O sea, se metió por el lado legal para que no le dijeran nada. Es que mira, pero si la el intención era Sanedrín, completamente diferente y eso si el por Sanedrín lo la hubiese cara. juzgado, David tendría que haber muerto. Ese es el Ajá. punto. O sea, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque también había una creencia en la época, tú lo puedes leer en la escritura, que cuando un censo se hacía de mala forma, venía, o cuando se censaba a la gente, venía maldición y mortandad a toda la nación. Cuando un rey también tomaba malas decisiones, o hacía, o no recibía en el fondo, porque el texto de la Torá es súper claro, dice, o sea, no sea que por mi causa o padezca el pueblo o padezcas tú, como que decide qué vas a hacer, le dice el profeta Natán, ¿cierto? Y finalmente la decisión es que no padezca el pueblo, que padezca él, pero tendría que haber muerto él, pero al final se sacrificó a su hijo. Entonces, pero tendría que haber muerto David. Era, o viene mortandad y plaga al pueblo, por lo que él hizo, porque hizo un pecado. ¿Te fijas? Hizo un pecado y lo dice el profeta Natán. Hay una consecuencia. Finalmente muere su hijo, siendo totalmente injusto, digámoslo, injusto, pero hay una compensación por el pecado capital que tendría que ocurrir. Y como la pena era capital, finalmente hay un sustituto en este caso. Es súper fuerte, pero se lo menciono porque un Sanedrín juzgaba estas cosas. Un niño inocente muere por un pecado. Exactamente. O sea, aquí no tenemos nada que defender a David. ¿No? David cometió una falta grave, un pecado. No, es que de hecho ni siquiera es un pecado, porque el pecado en hebreo es, ¿cierto? Es hatat, que es un error. Él cometió, ¿cierto?, una falta con totalmente su pleno juicio. No fue un error. Que de repente a nosotros cuando nos llegó esta palabra pecado, de repente nos confundimos, pero en la Torá, ¿cierto?, hay diferentes palabras para esto. O sea, está el abón, que le traducen como iniquidad, o que yo actué fuera de la ley, en el fondo, no actué conforme a la ley. Errar al blanco es un error involuntario, un pecado es un error involuntario. El Hasham es el culpable porque hizo algo sabiendo que era así. No recuerdo cuál es la otra palabra que está por ahí dando vuelta. Se me olvidó. ¿Ah? No, ese es el error. Pero no es lo mismo, o sea, no todas las acciones son pecado. Sí. Eso es una... Quizás eso también en algún momento hay que hablarlo. Podríamos hablarlo un día y hacemos como un detalle de qué es pecado y qué no es pecado. Porque el pecado es un error involuntario. Esto que hizo David no es un error involuntario, no es un pecado. Es un delito. Lo hace como
como de forma consciente, intención. ¿no? Con intención, la Sí, po. prevaricación. Sí, porque tú lo preparaste. A ver, es que una cosa es que tú actúas. Esta es la diferencia. No me acuerdo cuál es la palabra, pero una cosa es el error involuntario. Otra cosa es que tú actuaste totalmente sabiendo que estaba la ley que estaba malo, lo hiciste. Y otra cosa es que tú te vas en contra de la ley y actúas con total alevosía sabiendo que está ahí, pero no porque quieres lograr algo, sino porque vas en contra de la ley. Es como el caso del rebelde con Tomás, que tenía que, dice la Torá, morir irremediablemente. ¿Por qué? Porque va en contra de la ley directamente o contra sus padres. Eh, no tiene ninguna intención de cumplir lo que está correcto. El otro es el que actúa de forma torcida, como buscando la forma de actuar, eh, sabiendo que la ley dice A, pero voy y trato de evadir la ley, ¿cierto? Pero el que lo hace totalmente en contra, eso es como el mayor delito que hay en la Torah. Pero solamente es pecado el error involuntario. El resto no es pecado en el lenguaje hebreo, por lo menos. Ya eso lo podríamos hablar en otro momento porque también está muy relacionado. More, pero también en la parasha lo dice que no hay excepción de persona. En la parasha dice, Para la justicia no puede haber excepción de personas. Todas las personas merecen un juicio, sí, ¿ya? Y a la vez todas las personas tienen que aceptar ese juicio, Sí. ¿ya? Va por los dos lados. Por lo tanto, si un caso requiere un juicio, hay que hacerle un juicio. No hacerle un juicio es ir en contra de la Torah, de la ley. sí, Y esto pasa muchas veces, y de hecho la Torah también condena a Israel en varias oportunidades. Por ejemplo, cuando dejaron de guardar el Shemitah, cuando no cumplieron las leyes, se fueron cautivos, dice la Torah Babilonia, porque no las quisieron cumplir, ¿ya? Y porque no restituían al agraviado, dice la Escritura en muchas ocasiones. Entonces, por no querer cumplir las leyes que ya estaban establecidas, también fueron castigados, dice la Torah. Entonces, pero los profetas usan mucho este lenguaje de juicio. Por eso, mientras más sepamos de esto, mejor. Podemos entender mejor a los profetas. Avanzo. No sé. Ahí tengo unos minutos. Lo otro. Hay 4 principios que tienen que tener los jueces, ¿sí? Que son las 4 leyes de la imparcialidad. 4 leyes de imparcialidad. Lo tatem mishpat. No torcerás el derecho. El derecho dice A, interprétalo como A. Por ejemplo, hoy día la ley puede decir una persona mayor de 14 que hace tal cosa tiene que recibir tal cosa. No se cumple. Hoy día no se cumple porque hacen jurisprudencia y esto pasa en muchos ámbitos, no solo en eso, pero lo pongo como ejemplo. Se hace jurisprudencia, sí, perdón. Se hace jurisprudencia que finalmente va en contra del mismo derecho. La jurisprudencia, ¿cierto? Es un dictamen que hace un juez. Entonces, como todos los jueces dictaminan esto en este caso, aunque la ley diga otra cosa, lo hacen igual así. Entonces, muchas veces colocan los dictámenes, que es la jurisprudencia, por sobre el mismo derecho. Y esto pasa en todos los países. Entonces, cuando un juez abre una abertura, en vez de interpretar lo que claramente sale ahí, no, es que se actúa de esta otra forma. ¿Por qué? Porque ellos quieren que salga de otra forma. Y se saltan el derecho. Esto pasa un montón de veces. O simplemente, y esto es lo más común, que cuando la contraparte no conoce el derecho ni la ley, prefiere obviarlo y no decirle nada, y que nadie sepa que existe esa ley para que salga a mi favor este juicio. Entonces, la persona que no se puede defender con un abogado, por ejemplo, o que el abogado no sabe bien cómo defender el caso, sale perdiendo. Cuando en realidad el juez tendría que tener todo eso ya en la mesa para dictaminar un juicio. Y no porque el otro se preparó mejor, con un mejor abogado y staff y tanta cosa, va, ¿cierto?, a ganar un juicio. Porque aquí, ¿cuántas veces nos ha pasado que alguien ha chocado, ha matado a alguien? Tendría que irse preso y no se van presos. ¿Y por qué? No es porque en otro caso no se fue preso la persona. Te tienen que quitar la licencia de por vida.
hay un tema de reparación, tienes que ir preso porque fue un delito y varias cosas. Y no van porque a veces tienen plata. A veces la rabia con los abogados, por ejemplo, Están vendidos. están vendidos, sobre todo esos que defienden a los criminales. Es como que molesta porque la gente buena no tiene para pagar un abogado y el Estado le facilita un abogado a estas personas. Sí, ahí no es imparcial porque no se lo dan a todos, por ejemplo. Claro. Ya, entonces, lo primero es que un juez no tiene que torcer el derecho. Lo segundo es lo tatir panim. No harás distinción de personas. Ni favorecer ni al pobre ni al rico, ¿cierto? Ni al que te parece mejor parecido ni al peor parecido. Ni al más joven ni al más viejo. Sí. No hará distinción de personas. No es que este es chileno y este es extranjero. No hará distinción de personas. Lotikach shohad, no aceptarás el soborno. Tampoco tenían que aceptar ningún soborno. Bueno, yo sé de muchos casos aquí, porque igual he seguido muchas veces la actualidad. ¿Y cuántos jueces no han recibido soborno aquí? El mismo caso que tenemos de Hermosilla. O sea, ¿cuánta gente llegó al poder con soborno? Porque se le llama tráfico de influencia y tiene otro carácter, pero es lo mismo, es un soborno. O sea, tú le pagaste a alguien para que hablara de ti y te pusieran un cargo. Es un soborno. A lo mejor le llaman, tiene un detalle más específico, pero es lo mismo. Se sobornó a alguien para poner a otro. Y más encima, ese que pusieron ahí está para juzgarnos a todos nosotros. Imagínense. O sea, pagó un soborno para juzgar a los demás. Y nosotros aquí aceptando esto. Pasa en todos lados. O quizás no en todos lados. Hay algunos países donde cuando se sabe que, por ejemplo en Corea si un juez se da cuenta que fue sobornado, lo decapitan. Hay lugares donde efectivamente, o en algunos países europeos como en Suecia si no me equivoco, un juez que tiene un caso así lo eliminan de todo el sistema y se acabó. Pero aquí aceptamos que estén manchados, le quitan un poco la mancha y que sigan ahí. En Japón los pueblos. Clases de ética. Muy permisivo aquí. O sea, imagínense, los que están juzgando hoy día a los que tomaron licencias médicas falsas, Sí. resulta que ellos mismos tomaron licencias médicas falsas, esos mismos jueces, y tienen que juzgar a otros. Y ahora la ONU no ¿Y con quiere qué que moral? esos jueces paguen. La ONU metía aquí en Chile que los jueces tampoco los paguen. No hay moral. No. El problema es que, claro, siempre dicen, no, pero es que no podemos tocar el sistema porque todo se derrumba. Pero si todo está mal porque esta gente está haciendo las cosas mal, mejor que sean lo más sincero posible y renuncien, po. Y que las personas que sí tengan aptitudes Tengan valores. y la forma correcta que estén en esos cargos, pero toda esta gente justifica que no podemos tocar el sistema. Si ellos no son el sistema, han estado ellos, sus padres, sus abuelos, otras personas y esto se mantiene. Ellos no son el sistema, pero esta gente se cree muy poderosa muchas veces. Entonces, ¿por qué? Porque tienen en sus manos el juicio y el poder de el futuro de las personas y el futuro financiero y muchas cosas. Y el último principio es Tzedek Tirdov, que en el fondo, o Tzedek Tzedek Tirdov, que en el fondo significa que hay que alinear los medios a la justicia. O sea, lo primero es que hay que establecer justicia, pero Tzedek Tirdov, justicia, justicia perseguirás. O sea, tengo que hacer justicia, pero a través de medios justos. O sea, tengo que instituir mecanismos para que esa justicia se establezca. Porque es justicia que a lo mejor ya, digamos en la Torá, está el caso de... Esto es un caso clásico de la antigüedad del vengador de la sangre. Yo maté, ¿cierto?, a una persona, alguien de la familia de su mishpacha, tenía el derecho de ir a matar a la otra persona que mató al de mi clan, una cosa así. Pero ahora que hay tribunales, bueno, ya esa persona que es el vengador no tiene atribuciones de hacer esto, tiene que someterse a la justicia.
Entonces, sí, esa persona que mató a otra persona merece un castigo, pero no puedo ir yo y matarlo ahora, porque ahora yo estoy cometiendo un delito. Antes, en el mundo antiguo se permitía esta figura, pero hoy día tú tienes que acogerte a la ley para que a través de medios justos se establezca la justicia. Pero los narcos se ven. Y las leyes lo aguantan. Sí. Sí. Los Aguantan, narcos se matan. aguantan que haya una ley paralela. Por eso, de hecho, hoy en día se llama como justicia por honor. Ujú, Y bueno, los expertos hablan de que, por ejemplo, en Israel y Palestina, ujú. una de las grandes diferencias es eso, que en Palestina no hay un sistema de justicia, sino que gobierna 11 familias Mm, y está el sistema de honor. ya. Entonces, por ejemplo, no sé, un caso grave así como, no sé, violan a una chica de X familia, entonces, en vez como no está el tribunal, la familia o el familiar de mayor alto rango va donde está esta persona y lo mata y se hace justicia. Mm, Entonces ellos resuelven su problema de esa manera, sí. Y que creo que también en el mundo musulmán en general también es como... Sí. Pero, usado. claro, por eso este es uno de los principios que el judaísmo más ha tratado de respetar a través de este sistema judicial. Y de hecho, se supone que una de las leyes no ágidas también es esto, de que las naciones establezcan tribunales de justicia para establecer un mecanismo justo para establecer la justicia. Porque también puede ser que nos organicemos cada uno de nosotros para hacer justicia. Que a veces la gente es lo que le nace hacer justicia por sus propias manos cuando realmente no hay justicia Es, verdadera. Bueno, por eso es que el juez tiene que entender todos estos principios, si no se pervierte la justicia. Y la gente tiene una sensación de que están comprados, no hacen lo correcto, entre tantas cosas. se Bueno, produce un vacío en veámoslo en detalle. En detalle uno por uno. Lota de mishpat, no tercerás el derecho. Está prohibido para el juez favorecer a una de las partes, incluso de forma sutil. Maimónides establece la alajá de la igualdad en un proceso. No se permite que un litigante hable todo el tiempo que desee mientras al otro se le exige brevedad, por ejemplo. O sea, yo dejo que este me hable y este otro. No, denegado. No se puede eso. Tienen que tener de forma equitativa tiempo para hablar y plantear las cosas. No se permite que un juez se muestre afable con una parte y severo con la otra. Está claro, ¿cierto? Muestra un claro favoritismo por uno que en vez del otro. Y hay un principio acá también. Si un rico se presenta vestido con ropas de seda y un pobre con andrajos, el tribunal está obligado a exigir que el rico le provea al pobre vestimenta idéntica antes de iniciar la audiencia, para evitar la opresión psicológica. Hushkat Adim. O sea, esto, ¿cierto? En los tiempos modernos, ¿qué es? Que la gente va, aquí en Chile, por ejemplo, con un traje naranjo, ¿cierto? Se presentan así al juicio, todos con un traje naranjo, para que no aparezca uno que es muy rico, ni el otro muy pobre o que tiene una capacidad económica o influencia mayor que el otro. Todos van vestidos de naranjo, se acabó. ¿Ya? Ese es el principio de ropaje. Entonces no es que uno se va a presentar así como aquí vengo yo y el otro pobrecito al juicio. Todos se visten igual, en el fondo. Y si no hay forma de que esto ocurra, bueno, el rico dile que le pasa al pobre ropa. O anda vestido igual que el otro, pero no se puede ejercer esa presión. Ahora los criminales los llevaron a los que fueron a llevarlos a Talca, a la cárcel, todos uniformados. Eso es, pues. Lotikaj Shohad, la prohibición del soborno. La Torá no solamente prohíbe el soborno económico, sino que también el Shohad de Barim, soborno a través de palabras o gestos. En el Talmud, en Ketubot 105b dice: un juez caminaba para cruzar un río y un hombre le extendió la mano para ayudarle a bajar de la barca. Cuando el juez supo que ese hombre tenía un pleito en su tribunal, se recusó de inmediato declarando: tu gesto de cortesía ya creó una simpatía en mi mente, no puedo ser imparcial para juzgar. O sea, si voy a juzgar a mi familia, evidentemente voy a ser favorable a ella. Si juzgo a un conocido, un amigo, ¿qué hacen hoy día? Y esto es lo que hacen hoy día para sobornar. Ponen a cargo de un caso a un juez que es de simpatía de ellos, para que juzgue a favor de estas personas. No, este es el problema del nombramiento.
aspecto político de los jueces. Porque finalmente cuando hay casos políticos que hay que juzgar, el juez es de la simpatía de los políticos. No sirve eso. Incluso ahí, solamente porque le dio la mano y lo ayudó a bajarse de una barca o cualquier cosa, ya le generó una simpatía, entonces se declaró incompetente porque ya no puedo ser imparcial. Ya me caíste bien. Tzedek Tzedek Tirdof. Por medios puros o justos hay que juzgar. Esta duplicación de la palabra tzedek, que aparece en la Torá, tzedek Tzedek Tirdof, establece este axioma legal. Un fin justo jamás se justifica por un medio ilegítimo o injusto. O sea, el fin no justifica los medios, ¿cierto? El medio debe ser justo para que el fin sea justo. O si queremos un fin justo, tiene que haber un medio justo. No puede haber otra forma. Entonces no se puede falsificar un proceso tratando, ¿cierto?, de hacer un sorteo, algo que pueda favorecer al uno o al otro, o que yo sepa que si hago tal cosa me va a favorecer esto o esto otro. No se puede hacer eso. No se puede falsificar ninguna prueba, ni argumentar algo que a lo mejor el otro no lo entiende y yo sí lo entiendo, y como yo lo entiendo yo tengo la razón y el otro no. No, no. No se puede falsificar nada en un proceso. Hay que aceptar pruebas legales solamente, permitidas y no ilegales, y no se tiene que torcer un procedimiento formal para lograr la condena de alguien que intuitivamente sabe que es culpable. O sea, alguien sabe que es culpable y sabe que lo van a declarar culpable y trata de mover hilos para que no sea culpable, y el juez a lo mejor, o alguien quiere que no salga culpable, entonces da el argumento a medias para que no sea culpable. Que esto es lo que hacen también. No mencionan toda la ley, no aplican bien el derecho, aplican solo una parte o aplican la excepción en vez del derecho como tal al caso para que la persona no sea culpable. Todo esto se hace una y otra vez y por eso la Torá dice Tzedek Tzedek Tirdof. ¿Qué hora es? Luego, teniendo esto en cuenta, la Torá tiene un sistema de justicia garantista, muy garantista. ¿En qué sentido? Prefiere la absolución de 1000 culpables más que condenar a un inocente. O sea, es preferible absolver a gente culpable, como disminuyendo quizás un poco la gravedad, o es preferible eso más que culpar a un inocente. O sea, culpar a un inocente es lo peor que puede ocurrir en el sistema. No es que la Torá quiera que se quite la gravedad de un asunto, sino que es garantista en este sentido. ¿Ya? Por ejemplo, hay una regla que aparece en Shoftim, que es la de un testigo único. No se levantará un solo testigo contra un hombre. Solo por el dicho de 2 o 3 testigos se establecerá un asunto. Es decir, en el derecho penal de la Torá, la confesión del acusado carece de valor probatorio si es solo por una persona que lo está acusando. ¿Ya? O sea, y de aquí también se deriva otro principio. Si yo me declaro culpable a mí mismo y yo hice tal cosa, tampoco puedo probar yo mismo que yo hice yo mismo algo. Nadie se puede incriminar a sí mismo en el fondo. Me puedo entregar a la justicia, pero la justicia tiene que establecer que efectivamente ocurrieron los hechos. Por eso cuando esto es para evitar que una persona dice, no, yo hice eso, como para que otro no sea culpado y sea yo el culpable, cuando el otro hizo la acción. Entonces, no porque yo diga que yo lo hice, significa que yo lo hice. A lo mejor me estoy inculpando porque quiero que el otro no sea desfavorecido. Como dice el principio, Ein Adam Mesim Atzmo Rasha. Un hombre no puede incriminarse a sí mismo por un malvado. La prueba de cargo descansa exclusivamente en el testimonio directo de al menos 2
testigos oculares que no sean parientes o no sean familiares de las personas, ¿ya? Que no tienen que tener parentesco y tienen que ser mayores, no pueden ser niños tampoco. Por otro lado, está el tema del interrogatorio. Para que dos testimonios sean admitidos, o dos testigos, en un caso capital, los jueces tienen que someter a estos testigos a dos tipos de interrogatorios fieros e ininterrumpidos. Que de hecho eh, son 7 cosas que tiene que cumplir un testigo para que su testimonio sea válido. Entonces, lo primero son preguntas circunstanciales y de lugar. ¿Ya? Solo se acepta el testimonio de un testigo si cumple estas condiciones. La persona tiene que saber en qué ciclo del Shemitah está, en qué año estamos, en qué mes, en qué día ocurrió y a qué hora ocurrieron los hechos que está testimoniando. O sea, tiene que decir en qué lugar específico ocurrió esto, dónde viste esto. No es que lo vi, ¿dónde? Si no sabe dónde lo vio, no puede ser válido ese testimonio. Si no sabe cuándo fue, no sé si fue el martes o el miércoles. Bueno, No está seguro. no sé. ¿En qué año? No, si fue el tal año y fue en otro momento. Está alucinando esta persona, está inventando recuerdos. Los testimonios, si los testimonios difieren en una sola hora o en un detalle de la ubicación, el testimonio completo colapsa y el acusado es liberado. O sea, si estos testigos vieron efectivamente el mismo hecho, van a declarar lo mismo, desde su punto de vista, ¿cierto? En el mismo lugar, el mismo día, y las dos personas vieron tal cosa. Pero si uno dice que vio una cosa en tal día y el otro dice que vio lo mismo otro día, parece que no se pusieron bien de acuerdo estos testigos falsos. O algo pasó aquí. Lo otro son preguntas circunstanciales. ¿De qué ropa era el color del agresor? ¿Con qué instrumento exacto se cometió el delito? O sea, que la persona pueda describir efectivamente que a la persona que la vio era esa persona y pudiera describir algún detalle adicional y con qué se realizó aquel agravio que él está testimoniando. ¿Con qué instrumento? Lo otro es una advertencia previa. Para que un delito sea punible con la pena capital, no bastaba solamente comprobar la acción de unos testigos o que hubo una intencionalidad. Los testigos, porque una persona va a morir con el testimonio de varias personas que declaran que cometió un delito de pena de muerte. Los testigos tienen que certificar que advirtieron formalmente al infractor segundos antes de cometer el delito. Aquí esto lo establece la halajá. O sea, si alguien vio que estaba ocurriendo un delito y no hizo nada en el fondo, o no, a lo mejor no pudieron ya. Uno podría entender, yo lo vi y estaba muy lejos. Pero si alguien estaba al frente y dejó que otra persona, no sé, hiciera algo y no advirtió nada, no dijo nada, no hizo ninguna forma de expresión, tiene que entender que con el testimonio de esta persona que vio tal cosa y no dijo nada, no hizo nada, otra persona puede tener una pena muy grave o muy importante. Entonces, en el fondo el testigo tiene que también ser consciente del acto que ocurrió porque se vio involucrado. ¿Ya? Entonces, debieron decirle, detente, lo que vas a hacer es un delito, castigado con tal pena, de X. O el infractor podría responder verbalmente, lo sé y aún así lo voy a hacer. O ignora totalmente el hecho. O sea, en el fondo lo que se está tratando de probar aquí es que el que cometió el delito lo hizo con alevosía, con premeditación, y aunque se le advirtió que no lo hiciera, lo quiso hacer de todas formas. Tenía un impulso incontrolable, ¿cierto? En ese momento. Ahora, también podría demostrar que esa persona estaba fuera de sí. Si le dijeron algo y no escuchó y simplemente actuó y después dijo, oh, no me di cuenta que hice. También podría ser que lo hizo por algún impulso incontrolable y podría tener otra pena, pero ya eso ya es mucho detalle. Y lo último que menciono, los testigos falsos. Y la haréis a él como maquinó hacer a su hermano.
dice la Torá. Deuteronomio 19:18. O sea, si hay un testigo falso, cuyo testimonio iba a provocar que otra persona fuera declarada con pena capital, que muriera, y le haréis a él como maquinó hacer a su hermano, dice la Torá. Si un par de testigos acusan a un inocente y un segundo par de testigos demuestra realmente, de forma irrebatible, ¿cierto?, que es inocente la persona, o sea, pueden venir dos testigos que de repente estos digan, no, esta persona hizo tal y tal. Y de repente llaman a un testigo y dice, pero tú no estabas ahí ese día, pues, tú estabas conmigo en otro lugar. Y están acusando a alguien en otro lugar, en otro momento, cuando él estaba en otro lugar. Están inventando. En ese momento se cae todo, ¿ya? Entonces el primer par de testigos es clasificado como Edim Zomemim. O sea, son testigos falsos. Las sanciones automáticas sufren exactamente la misma pena que intentaron infligir al acusado. Si buscaban su ejecución, son ejecutados. Si buscaban una multa, que ellos paguen la multa. Igual es un poco complejo. Bueno, tengo un amigo que es profe ¿Ya? y el año pasado una alumna lo acusó como de acoso. Ah, ya. Y ahí estuvo complicado porque dijo, pero si no dice nada, y obviamente hubo suma investigación y todo, Claro. y al final él salió, ¿cómo se llama? Inocente, Ujú. pero al alumno no le hicieron nada, no sé. Entonces, él igual quedó, ¿cómo se llama? Quedó molesto, porque finalmente, claro, cualquiera te puede acusar de algo, Claro. y después no hay como, o sea, en ese caso, no hay una consecuencia de la alumna, así como, no, ya la vamos a echar del colegio, o la, no sé, X. Es que efectivamente este principio que estamos hablando hoy día prácticamente no se aplica. No hay mayor castigo para el testigo falso o aquella persona que hace una denuncia. O sea, yo sé de un caso, más terrible todavía, que acusó una mujer a su esposo de que había violado, ¿cierto?, a su hijo. Resulta que hicieron pruebas, todo lo que pasó ahí en la niña, y resulta que, digamos que la evidencia que mostró la madre era, digamos que el ADN que demostraba la madre que habían tenido la hija algo, era de otro hombre que no tenía nada que ver con toda la familia. Resulta que la persona fue enjuiciada públicamente, los diarios en todos lados, la familia quedó pésimo. Pero a esa mujer que hizo esa denuncia no le pasó nada. ¿Qué pasa? Esa mujer quería acusar al esposo, se consiguió, digamos, este líquido del hombre, de otro hombre, quizás de quién, para acusar a su esposo de que había violado a su hija. Y resulta que no tiene ninguna pena. Entonces hoy día muchas veces pasa como tú dices, porque hay casos que hay denuncias y no hay ninguna repercusión, absolutamente ninguna. Entonces, la Torá dice, y por eso está al principio, o sea, si hay un testigo falso y quiso perjudicar a alguien, que esa persona sufra. O sea, si esa persona, esa niña, o niña, no sé, quería que que echaran, por ejemplo, a su profesor porque no le gustaba, ¿cuál es la pena de ella? Que la echen a ella. Y finalmente quería eso, bueno, váyase de este colegio. Ahí tendría que haber venido la otra parte. Tú me acusaste falsamente, entonces yo te hago una querella. Ujú. Habría tenido que haber hecho una querella y haber gastado plata en abogado. Haberse querellado. Exacto. Por lo menos yo tengo una duda. Con respecto al juicio del Mesías, que obviamente fue testigo falso y todo ese cuento, si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y ponernos en esa situación, ¿cuál hubiese sido como la forma a seguir para demostrar que esos testigos eran falsos? Si hubiese sido un juicio justo. Y también en alguna oportunidad escuché que aparte de los testigos que eran falsos,
lo enjuiciaron en la noche, que también estaba prohibido que se hiciera como de noche y como a escondidas. No, y súmale otra cosa. En esa época Amén. ellos no tenían la atribución de la pena capital. Ya se lo habían quitado. Roma era lo único que podían decidir eso. Entonces finalmente hicieron una presión política ahí para que el juicio cayera, ¿cierto? Y dijeran, ya, hagan lo que piensan hacer. Pero no podían, en ese tiempo el Sanedrín, nadie de Israel podía aplicar una pena capital, que es la que querían aplicarle. Entonces tuvieron que hacer todo falso y poner presión Sí. popular para que eso ocurriera. Claro. Pero se hizo todo mal. Pero Está todo mal. Pero si estuviéramos en ese juicio, ¿cómo se hubiese resuelto? Como que se hubiesen presentado dos testigos verdaderos para rebatir a los dos falsos. O sea, de partida tendrían que haber dado más tiempo para el caso, A ver, obviamente. yo- Tendrían que haber investigado porque él era una persona que públicamente se movía. O sea, si decían X o tal cosa, es que de hecho incluso por lo que lo estaban acusando era algo, ¿qué dices ser tú? O sea, Yeshua no cometía ningún delito que fuera meritorio de que lo mataran, para nada. Es que él dice ser tal y tal. Claro, pero ¿Y a mí qué? O sea, como que me afecta a mí. ¿Cuál es el problema con eso? Es que, de hecho, sí, pero blasfemar el nombre, a ver, no se hizo pasar por un Dios, no maldijo el nombre de Dios, es simplemente una interpretación de ellos, de estas personas, ¿cierto? Que ojo, por ejemplo, la clave ahí está en el libro de Juan, de Yohanan, porque el término que usa en griego para referirse a estos judíos que maquinaron esto, siempre dicen, no, los judíos mataron a Jesús. Pero lo que usa ahí, el término es Judaioi, si no me equivoco, se pronuncia así. Que no es lo mismo que judíos, sino como los que son de Judea. Pero es como un término especial. Y los judíos, porque dice, y los judíos hacían esto, y lo buscaban. No, es que habla como que son los de Judea. A ver, es como, ¿cómo decirlo? Está hablando de un grupo específico. Exacto. Los que se dice que son los judíos o los de Judea. Ellos se llamaban de una forma, que en el griego lo llama así, Judaioi, como los de Judea, porque decían ellos también, vendrá algo bueno de Nazaret o del sur. Es que como nosotros somos de allá, de Judea, tenemos como más, Son como de la élite. claro, somos una élite. Era una élite en el fondo de fariseos, de Perushim y otros más, ¿cierto? Pero era una élite judía que buscaba, que tenía el poder, en el fondo. Tenía el poder, movían las masas, probablemente tenían escuelas y tenían cierto poder, pero no es que todos los judíos lo buscaban, sino que este grupito, y el libro de Juan usa ese término específico en esas oportunidades, lo andaba buscando. Entonces eran personas que estaban en el poder y que querían, en el fondo, buscar una forma de que otros testimoniaran en contra de él. Finalmente, como esto no lo consiguen, ven el tema de los testigos falsos y de que alguien lo venda también y lo entregue en un lugar, en una circunstancia donde se le pudiera apresar. Y no en una multitud que hubiese ocasionado en otro momento y de día un gran escándalo. Perdón, ¿Mm? por ejemplo, junto a lo que mencionamos, porque ahí ya estábamos hablando en un momento como el tercer templo, el templo que descendía del cielo. Ajá. Entonces, los de Qumran tienen esa escatología de que, igualmente, de que va a venir un templo desde el cielo Ajá. a reemplazar el templo de Jerusalén porque era tan como corrupta la justicia y el Sanedrín o los líderes religiosos judíos en Jerusalén, que ellos, una, se establecían en el desierto y dos, decían que entonces que descendían este templo para poder reemplazar a la corrupción humana que ya había en el judaísmo. Y que, claro, eran los mismos que en el fondo peleaban con Jesús o Yeshua, porque en este juicio express
había muchos de esos Sanedrín que eran seguidores o seguían a Yeshua de alguna forma y que no fueron convocados, sino que según ya todos los que odian a Yeshua, todos los que estamos de acuerdo aquí, ya nos juiciamos y chao. Sí. Bueno, este tema se nos puede abrir en muchos aristas, pero me interesaba dejar como las bases de No, si lo este pregunto. tema de la justicia. Mishpatim siempre es una paracha que tiene mucho, pero si entendemos cómo se va conformando y armando este tema, después podemos interpretar mucho mejor la escritura, los profetas, lo que pasó en la época. Y ahí vemos qué otros temas podemos seguir tocando. Todavía no tengo lo de las clases post Shaharit, pero yo creo que temas como estos vamos a ver. Ya. Que estén muy bien todos, Shabbat Shalom, y gracias por su atención.